Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en este espacio que la CIDE siempre nos permite compartir. En realidad me siento muy contenta de poder estar con todos ustedes. Gracias por la invitación y bueno, tenemos un tiempo hermoso para compartir. Yo les he traído un tema que es la musicomotricidad. Así que vamos a empezar. Para ello, vamos a disponernos a saber qué necesitamos para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos tener una interacción social. Si bien es cierto, todo el mundo tiene que estar rodeado de gente para tener esta interacción social y poder crear este vínculo afectivo también, ¿sí? Un bienestar emocional, claro que sí. Cuando nosotros trabajamos con niños, podemos también ir conociendo cada una de las expectativas que nuestros niños tienen, ¿sí? Y cómo reaccionan ante estas emociones. Si nosotros estamos de acuerdo en poder comprometernos para emocionar el cerebro de cada uno de nuestros niños, pues estamos cumpliendo con una misión indispensable en la vida de ellos. Entusiasmarse y tener una muy buena motivación. Vamos a ver algunas estrategias que nos permitan atraer esta motivación y poder tener un resultado bastante importante en este trabajo. Involucrarse efectivamente, lo decíamos, las emociones sin lugar a duda tienen o toman un papel fundamental en este trabajo. Y estimular nuestros sentidos. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de despertar este aprendizaje, pues es mucho más significativo si nosotros lo hacemos por medio de nuestros sentidos. Pero bien, aquí entonces vamos a empezar con una pequeña motivación. Yo acá quiero compartirles un videíto en donde nosotros nos vemos reflejados en las maestras, más que todo, las personas que se dedican a la educación infantil. Vamos a ver cómo nos reflejamos con este video. Atención. Wow. Bueno, se nos fue. Acá vamos a ponerlo. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 Bien. Con esa motivación, entonces, nosotros podemos comenzar. Aquí voy a hacer una pregunta que cada uno se va a responder en cuanto a qué pasa cuando nosotros escuchamos una música. Seguro ustedes estaban moviendo su cabeza, seguro estaban moviendo su pierna, ¿sí? Porque eso es lo que hace la música. Entonces, es importante conectarnos con este tema porque nos va a llevar a un aprendizaje mucho más amplio en lo que es los recursos que podemos nosotros utilizar con la música. Y bien, entonces, retomando nuestra presentación, vamos a partir de algo.
que son justamente los componentes de este taller que nosotros lo hemos denominado así como musicomotricidad. ¿Qué es la música? La música nos permite tener una conexión con la autoconfianza en sí mismo, nos ayuda a tener una activación del cerebro, ayuda a socializarse, ayuda a tener mejor disciplina, nos enseña también a tener mayores límites, a poner o establecer límites con nuestros niños y mejora estos procesos cognitivos, ¿sí? Y la motricidad, pues, nos despierta el movimiento, nos permite mejorar el tono muscular, favorece el equilibrio dinámico y estático y nos ayuda en la coordinación y la visoespacialidad. Perfecto. ¿De dónde parte todo esto? ¿Cuánto nosotros podemos comenzar a trabajar esto? Pues tenemos que ver los efectos significativos que vienen desde la gestación. Pues nos dicen que es un poderoso catalizador. La música nos permite conectar las emociones para la madre, ya que percibe cada uno de estos estados de nerviosismo y de relajación que tiene la madre. La primera conexión que tiene la madre con su bebé es con los latidos de su corazón. Y es ahí donde comenzamos ya este proceso de la sonorización. Estimula la frecuencia cardíaca del feto y permite que éste sincronice los latidos con su madre. En este sentido, la música ayuda al bebé a establecer sus primeros lazos de conexión exterior, ¿sí? En un nuevo estudio se ha encontrado que los niños reconocen y prefieren cada uno de estos recursos por medio de unos filtros que van a el oído a ir seleccionando qué es lo que quiere recibir, ¿sí? Por medio de la mamá cuando está en el vientre de ella. Y esta música a la que han sido expuestos estos niños como tal, suele permanecer durante el primer año de vida, ¿sí? Es maravilloso el estado en el que nos lleva la música desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y bien, podemos nosotros entonces visualizar con un ejemplo cómo nos lleva este análisis, ¿sí? A interpretar lo que hace en el primer año de vida. Atención. Hi, girls. It's August 6th. Is that right? Yeah. August 6th, 2012. Daddy's going to play them a little song while they're eating their peas. You girls ready? Maravilloso, ¿verdad? Estos hermanitos estuvieron sometidos durante todo el proceso de gestación de su madre, estuvieron escuchando estos estímulos musicales, ¿sí? Y claro, esto es lo que permanece durante el primer año de vida, porque han dejado una huella muy significativa, ¿sí? En este aprendizaje como tal. Eso es lo que logramos con la música. Bien, continuamos entonces y vamos a ver cuál es este poder que la música tiene. Pues bien, en el cerebro del niño, la música provoca una activación de las zonas implicadas con el aprendizaje. En este aprendizaje de espacio temporal, ¿sí? Cómo nosotros podemos ir ubicando cada una de las cosas, cómo distribuimos en un espacio como tal. En los primeros años, los niños son receptores de estos estímulos, de todo tipo de estímulos. Al sentir la música, la transforman tan intensa y también ejerce una influencia muy poderosa y positiva, ¿sí? Es importante saber emplearla adecuadamente, no verla como una obligación y sabiendo elegir la música idónea para cada momento, ¿sí? Cuando nosotros estamos tal vez tristes, es importante poder trabajar una música que nos va a ayudar a activarnos, no quizás la que nos va a tener más tristes o nos va a seguir manteniendo en esta emoción como tal, ¿sí?
Lo mismo sucede con nuestros niños, ¿sí? La maestra, cada vez que quiere activar el cerebro de nuestros niños, pues tiene que activarlo por medio de los sonidos. Pero en muchas ocasiones los recursos musicales que tenemos a nuestro alrededor no son suficientes para lo que necesitamos nosotros lograr. Vamos avanzando. Aquí viene un concepto bastante importante también, que es justamente el movimiento corporal. ¿A dónde nos va a llevar cada uno de estos conceptos a ir construyendo este taller de la musicomotricidad? Pues bien, el movimiento corporal cumple la función de exteriorizar el mensaje musical, incorporando a la construcción de aprendizajes de componentes visuales y táctiles que nos ayudan a asimilar los elementos auditivos en el juego, ¿sí? Todo nosotros podemos lograr por medio de una estimulación musical, siempre y cuando tengamos esta motivación también y lo hagamos siempre practicando con el ejemplo. La maestra no puede motivarle a un niño solamente diciéndole, vamos a jugar, es momento de ponernos de pie, o es momento de bailar, o vamos a cantar, sino tiene que hacerlo ella vivenciando en sí misma. Como fruto de esta integración se favorece la escucha activa, la expresión de sentimientos, las ideas, las representaciones, la comunicación y el espacio con los demás. Sin lugar a duda, nosotros tenemos la mejor oportunidad de estimular a cada uno de nuestros niños por medio de estos componentes sonoros que tenemos a nuestro alrededor. Sean estos una música, sean estos descubriendo los sonidos que quizás nuestro cuerpo hace, los sonidos que están a nuestro alrededor, en una casa o en nuestra escuela, en nuestro jardín. ¿Cómo suena quizás al momento de abrir una puerta? ¿Qué pasa cuando abro la llave del baño? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos caminando? ¿Cómo son estos sonidos? Se promueven las capacidades corporales expresivas y el desarrollo de la creatividad mediante la improvisación, la interpretación de movimientos y la música que se sugiere. Es importante para realizar un buen trabajo con nuestros niños, tener un mecanismo en donde cada una de las canciones o los sonidos que nosotros queramos incorporar tengan una bitácora en donde vamos a ir registrando eso. Ahora les voy contando. Bien, pero ¿qué sucede en nuestro cerebro? ¿Cómo la música aporta en nuestro cerebro? Pues la música activa más partes de la mente que ningún otro estímulo. Así que tenemos todos estos recursos en nuestras manos para poner en práctica con nuestros niños, ya que nosotros podemos trabajar en todas las áreas del desarrollo, en el área del lenguaje, en el área motora fina, motora gruesa, en el área socioafectiva, en el área sensorial y en el área cognitiva. Esto nos ayuda muchísimo a crear mejores patrones de alcance para lo que es la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento, ¿sí? Pues también nos ayuda muchísimo a despertar esa creatividad, esa iniciativa, esa innovación que cada uno de nuestros niños tienen que desarrollar, ¿sí? Es importante que nosotros podamos darle mayor protagonismo a cada una de estas, ya que en otros países, más allá de los aprendizajes que pueden lograr en una escuelita, es necesario que nosotros podamos incorporar también y darles mayor habilitación a esta exploración natural que el niño tiene. ¿Sí? El niño desde que nace se mueve y no tiene tal vez un movimiento controlado, ¿sí? Porque lo hace de forma espontánea. Es eso lo que nosotros tenemos que priorizar, la libertad del movimiento que el niño tiene. Nos ayuda muchísimo para establecer estados de felicidad, nos ayuda a calmar la ansiedad, acelera cada uno de estos procesos que tal vez nos cuesta un poco más trabajo cuando no entendemos qué está pasando con nuestros niños, cuando les preguntamos y solamente tenemos un interrogatorio de qué pasó, qué te sucedió, por qué estás llorando, ¿sí? Con la música nosotros también podemos llegar a conectar estos espacios que nos ayudan o que en muchas ocasiones están distantes de poder establecer un diálogo adecuado, ¿sí? Bueno, luego les voy a presentar más videitos. Este es un pequeñito que es bastante famoso. Desde los 2 años el papá estuvo involucrándole en cada una de los instrumentos musicales, ¿sí? Y es muy famoso en el internet. Bueno,
¿qué tenemos nosotros ahora como componentes motores relacionados a la música? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr? Les había hablado en una de las primeras diapositivas que necesitamos nosotros activar cada uno de estos recursos, que sea una motivación y sobre todo despertar nuestros sentidos. Entonces, los sentidos que nosotros tenemos que acá trabajar y que están siempre relacionados va a ser a nivel visual, ¿sí? A nivel de la percepción auditiva, percepción visual, una percepción táctil, la propiocepción, ¿sí? Y la percepción del movimiento vestibular como tal, ¿sí? Pero ¿de dónde empezamos? ¿Cómo podemos nosotros identificar este proceso? Pues tenemos que saber que todos estos sentidos son los encargados de captar los estímulos, pero no todos los estímulos, ¿sí? Solo aquellos que son filtros sensoriales. Eso es importante. A veces nosotros queremos cargar de muchos procesos de estimulación a nuestros niños, pero son estos filtros sensoriales los que van a llevarnos a canalizar el proceso de aprendizaje como tal, ¿sí? A veces nosotros ponemos demasiadas músicas, está a nuestro alcance también un repertorio musical en varias plataformas y nos permite también ir ampliando esto, pero necesitamos reconocer cuáles son las preferencias, en qué el niño se identifica más, cómo el niño reacciona ante cada una de estas canciones o ante nuestros sonidos, ¿sí? Y comenzar a trabajar este proceso nos ayuda también a interpretar cada una de los estados emocionales que nuestros niños tienen. Pero ¿cómo partimos? ¿De dónde interpretamos cada uno de estos procesos? Pues obviamente de este procesamiento sensorial, que es la entrada sensorial en donde vamos a tener nosotros una orientación, una sensación, es ese primer instinto que nosotros tenemos o la recepción del primer estímulo como tal, para luego llevarlo a un procesamiento sensorial que es ya la integración, que es ya la organización de estos resultados. ¿Cómo estoy yo interpretando? ¿Qué está pasando en esta fase? ¿Sí? Y luego vamos a tener la salida conductual que nos va a llevar a una ejecución de respuestas, ¿sí? Muchas veces nuestros niños se quedan en el primer proceso. Identificaron la orden que les estamos dando, ¿sí? Pero no saben cómo interpretarla. Y peor aún, pueden sacar un resultado como tal, ¿sí? Los papitos que en muchas ocasiones se cuestionan por qué no hablan sus niños o están comparando quizás los procesos de desarrollo con sus hermanos o con familiares, pues nosotros tenemos que centrar mucho la atención en qué está pasando en este proceso sensorial. Si está activada la ventana de entrada, si está activada la ventana de procesamiento como tal, de interpretación, y si está activada también la ventana de la salida o la ejecución de las respuestas. Pero bien, vamos conociendo un poquito más de estos conceptos. Es importante que podamos nosotros identificar qué es la sonoridad, ¿sí? Y acá nosotros tenemos tanto lo que es un sonido fuerte o un sonido débil, ¿sí? Es indispensable que estos filtros sensoriales justamente capten el sonido que nosotros queremos trabajar. Ahí es donde viene la interpretación de cómo nosotros podemos discriminar un sonido de otro, ¿sí? Cuando nosotros estamos caminando quizás por la calle, podemos tener muchos sonidos alrededor, algunos ruidos, ¿sí? Pero solamente usted va a activar este filtro sensorial para captar el que requiere, el que necesita, ¿sí? Si tal vez usted está buscando tomar un taxi, va a estar al pendiente del pito de un taxi y así tengamos nosotros más distractores en el ambiente, pues usted va a centrarse más a hacer este filtro sensorial para tomar mucho más atención al taxi que usted requiere, ¿sí? ¿Y qué es entonces la sonoridad? Pues la sonoridad es la cualidad que nos permite distinguir de un sonido fuerte a un sonido débil. Un sonido es más fuerte cuando más energía nos haga llegar al oído. Y esto tiene que ser en menor tiempo, ¿sí? Mientras más rápido llegue esta energía a nuestro oído, es fuerte es el sonido que estamos nosotros receptando en este filtro, ¿sí? La energía sonora es proporcional al llegar a un cuadrado de amplitud. Depende mucho del espacio. Si nosotros estamos en un lugar cerrado, pues quizás el sonido va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Que en un lugar abierto, en un lugar que sea un poco más compartido con más personas, ¿de acuerdo?
Entonces, un sonido fuerte tiene mayor amplitud que un sonido débil. En efecto, es importante conocer estos conceptos para ir entrando a la composición como tal de los recursos que yo quiero crear en este ambiente musical para nuestros niños. Ajá. Y acá nosotros tenemos una experiencia sonora. Tenemos que empezar no solamente por un recurso musical como tal, sino que tenemos que empezar a descubrir cómo nosotros tenemos o cómo respondemos nosotros ante los diferentes sonidos que están a nuestro alrededor. Quizás, ¿qué pasa cuando yo estoy chisqueando nuestros dedos? ¿Qué pasa cuando yo estoy aplaudiendo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el sonido entre mamá y papá? ¿Cómo yo lo voy distinguiendo? ¿Sí? ¿Cómo diferencio cuando mamá me está llamando de una forma tranquila, serena? Y cuando mamá está ya con una voz un poco más, que está brindando quizás más firmeza o que está retando a alguien, ¿de acuerdo? Lo mismo con nuestras maestras. Nosotros hablamos de un lenguaje universal que tiene que manejar la maestra, ¿sí? Que es un lenguaje de amor, ¿sí? No hace falta gritar, pero sí hace falta quizás poner diferentes tonos de voz o utilizar los recursos en cuanto a melodía, en cuanto a ritmo, ¿sí? Para que nosotros tengamos una mejor activación en la clase que estamos dando, ¿de acuerdo? Y bien, esta experiencia sonora nosotros podemos crearla con recursos que están a nuestro alcance. Acá, por ejemplo, nos trae un panel musical con material doméstico, algo que nosotros tenemos en la cocina, con recursos que nosotros podemos ir adhiriendo cada uno de ellos y escuchando y tomando mayor atención a qué tipo de sonidos son los que a mí me están dando una activación como tal, ¿sí? La maestra tiene que ser bastante observadora cuando está presentando estos sonidos, ¿sí? Y ver si es que existe esta discriminación auditiva de cada uno de sus alumnos. Esta experiencia va más allá del canto o de una interpretación de un instrumento musical, ¿sí? Los ritmos, las melodías y las armonías le permiten al niño descubrir todo lo que está a su alrededor, el mundo que le rodea. Tal cual, nosotros partimos del principio de cómo el niño se desarrolla desde cuando nació y se está familiarizando en este medio exterior. En el vientre de mamá, quizás muchos de los sonidos que estaban a su alrededor pasaban por un filtro, ¿sí? Y quizás lo único que mamá receptaba era lo que estaba transmitiendo también a su bebé. Pero cuando ya nace su bebé, nosotros tenemos que ir familiarizando con los sonidos exteriores. Por eso es que les recomendamos en muchas ocasiones a las mamitas que no pongamos muy silencioso el ambiente que está a su alrededor. Hay mamitas que quieren apagar la televisión, que quieren apagar la luz, que no permiten que exista ningún sonido a su alrededor cuando su bebé va a tomar la siesta, ¿sí? Pero quizás no se dan cuenta que ella estuvo acostumbrada a dormir con ese ruido, con esos sonidos, a tener la presencia quizás de la televisión activada al momento de descansar, ¿sí? Entonces, desde ese punto, desde ese principio nosotros partimos en cómo el niño se va adaptando a este medio exterior. ¿Cómo va descubriendo? ¿Qué pasa con la voz de mamá, con la voz de papá? ¿Qué las va a diferenciar? ¿Qué pasa con la música o con los sonidos que nosotros estamos transmitiendo? ¿Sí? Y acá es importante también tomar en consideración el espacio. El espacio que nosotros vamos a predisponer para trabajar estas actividades. Cuando los grupos son muy numerosos, se pueden transformar en algo caótico para la maestra. Definitivamente, si tenemos más de 25, 30 alumnos, definitivamente la maestra tiene que buscar la forma de atraer la atención, pero de una manera en donde se pueda estimular a cada uno de los niños, ¿sí? En grupos más pequeños es mejor, obviamente, porque tenemos mejores resultados también en cuanto al espacio que estamos nosotros creando. Pero necesitamos tener bastante claro que este espacio tiene que ser amplio, abierto y que tiene que ser bastante lúdico. En muchas ocasiones, los mismos rincones de aprendizaje que la maestra diseña son estrategias que nos ayudan muchísimo a crear este espacio sonoro. El espacio va a determinar una conducta en el niño.
Si bien es cierto, ahora que nosotros nos encontramos en este tiempo de emergencia, nuestras clases han tenido que cambiar y han tenido que llevar a una pantalla, a la motivación, a crear tal vez una estrategia en donde la maestra ya no pueda tal vez controlar a cada uno de nuestros niños, ¿sí? Como lo hace presencialmente. Tiene que poder estimular y atraer esa atención como tal. Pero ¿cómo nosotros lo logramos? Lo logramos creando un espacio, ¿sí? Si la maestra predispone ese espacio para trabajar un recurso sonoro como tal, nosotros vamos a tener un resultado mucho más significativo en el niño. Les voy compartiendo un poquito más sobre esto. ¿Cómo creamos estos espacios sonoros? Pues a diferencia de estos espacios lúdicos, los que vamos a tener en sí con los mismos objetos, pero vamos nosotros ahora a poner un poco más de interés en que estos espacios se conviertan en sonoros y ahí cambia la disposición como tal, ¿sí? Porque en muchas ocasiones también los espacios que estamos teniendo pueden ser distractores. Usted quiere trabajar una actividad musical con sus niños, pero tiene que poner mucha atención en lo que le rodea, ¿sí? Hay veces que las maestras se estresan demasiado porque no todos los niños quieren realizar la misma actividad como tal. Necesitan una motivación que sea un poco más llamativa, que sea innovadora y que al niño despierte la curiosidad que siempre está presente en él. El espacio va a determinar la conducta del niño. Vengo repitiendo 2 veces esto porque definitivamente el espacio que nosotros tengamos para compartir estos recursos musicales, sonoros, con nuestros niños, va a determinar el aprendizaje también en ellos. ¿Qué va a lograr estos espacios sonoros? Van a promover mayor libertad, autonomía y autoconceptualización, ¿sí? Que el niño pueda conocerse por sí mismo. ¿Cómo reacciona ante un estímulo nuestras piernas? ¿Cómo reacciona ante un estímulo nuestros brazos? ¿Qué pasa con nuestra cabeza al momento que suena una canción? El maestro observa, escucha y lleva un registro para cada uno de sus niños. No puede ser un registro general. Por eso es que es importante tener siempre a nuestros maestros de apoyo cuando los grupos son numerosos. Y es mejor que podamos nosotros centrar la atención en cada uno de nuestros niños para que este registro esté contemplado de forma personalizada. ¿Qué vamos a hacer en estos registros? ¿Para qué nos va a servir estos registros? Pues nos va a servir para conocer sus gustos, sus preferencias, las necesidades que cada uno de los niños tiene, algo que es muy específico en los niños, ¿sí? Y también vamos a permitir que los niños puedan desplazarse e interactuar con los compañeros. En muchas ocasiones nos resulta fácil decir, tienes que aprender a compartir, pero no sabemos nosotros cómo llegar a estimular o a motivar para que el niño sepa compartir con su compañero. O quizás pedir perdón si es que se equivocó, ¿sí? La música transforma estos espacios en un ambiente en donde nosotros podemos generar mayores aprendizajes que el niño va a tener en su desarrollo de una forma más significativa. Ajá. Pero, ¿cuáles van a ser estos resultados? ¿Qué voy a conseguir con ellos? Pues el niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de una mejor manera con sus compañeros, estableciendo una comunicación armoniosa y efectiva. Efectiva y afectiva al mismo tiempo. Es necesario que nosotros podamos musicalizarnos. Es necesario que nosotros tengamos mayores recursos. No solamente que pongamos play en una canción que nosotros queramos compartir, sino que comencemos a proponer un recurso en donde la maestra es el factor de interpretación de sus estudiantes, en donde la maestra le motiva a su alumno a que cada uno de estos recursos que ella quiere proponer como tal sean asimilados, interiorizados y que pueda tener un mejor resultado también en el momento de trabajar. Pues bien, yo quisiera ahora que las personas que pueden activar sus cámaras puedan ponerlas ahora, puedan prenderlas como tal, porque tenemos ya una experiencia sonora y la vamos a llevar a cabo. Brian, ¿me ayudó compartiendo esos recursos que necesitábamos? Querida Jess, sí, se les comunicó por el grupo que tenían que tener 2 cucharas y 2 vasos.
Correcto. Bueno, entonces vamos a crear una experiencia sonora, ¿les parece? ¿Sí? Vamos nosotros a utilizar primero nuestras cucharitas, ¿sí? Es necesario que sepamos nosotros distinguir el material, ¿sí? Y que seamos bastante específicos al momento de escoger el mismo. Porque cuando nosotros trabajamos estos talleres con los papitos, pueden tener una variedad de material que quieran compartir. Entonces, no solamente se puede quedar como una cuchara. Pueden traernos cucharas de madera, cucharas de plástico, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros establecemos esta experiencia sonora? Por favor, vamos a comenzar a chocar nuestras cucharitas. Y vamos a ir viendo, observando cómo nosotros tenemos quizás esta interpretación sonora, ¿sí? Si nosotros tuviéramos vendados los ojos, tal vez si no supiéramos que iban a utilizar cucharas, tendríamos la interpretación de otros recursos. ¿Qué está pasando? ¿A qué me relaciona este sonido? ¿Ok? De acuerdo. Muy bien. Ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar una experiencia sonora poniéndole música. Vamos. Muy bien, podemos activar la cámara, eso. Ok. Eso es. Atención. Arriba. Arriba. Atención, acá no tenemos ya mayor percepción del sonido. Volvemos al ritmo. Ahora en hombros. Muy bien, excelente. Voy a poner pausa. Y ahora vamos a tomar nuestros vasitos. ¿Estamos? No dejen todavía sus cucharitas. Vamos a tomar un vasito, ¿ok? Y una cucharita. Y vamos a ver cómo se origina. Si usted establece esta actividad sin darle instrucciones a su niño, téngalo por seguro que él va a estimular esta discriminación auditiva y vamos a comenzar a tener un resultado. El niño de forma muy involuntaria va a comenzar a crear esto. El bebé, desde sus primeros días de vida, comienza a trabajar esta sonoridad por medio de los movimientos de sus extremidades, por medio de la voz de sus padres, y cuando va creciendo y tiene ya el control en sus manos, él quiere todo, atraparlo, golpearlo, descubrirlo, quiere explorarlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué recursos podemos nosotros experimentar ahora que cambiamos los recursos materiales como tal y tenemos ahora una cuchara y un vaso, ¿ok? Dos vasos.
Excelente, muy bien, chicos. Buen trabajo, excelente. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a trabajar de esta manera? Pues estamos predisponiéndonos más a ser más, pero más intuitivos a este sonido. A ver, no solamente visual, porque podríamos trabajar una actividad vendado los ojos. De hecho, las personas que tienen deficiencia visual también pueden trabajar de esta forma, solamente por una percepción auditiva, ¿sí? ¿Qué más podemos trabajar? Pues acá se viene el aporte de nuestra maestra. Nosotros siempre descubrimos muchas actividades que están a nuestro alrededor. Hoy en día en el Internet podemos encontrar muchos recursos para seguir motivando el aprendizaje de nuestros niños. Pero ¿qué quiero yo lograr? ¿Cuál va a ser mi objetivo a perseguir para el aprendizaje de mi pequeño? Entonces, acá vienen las estrategias en donde también es importante saber qué es lo que piensan ellos. Y de repente yo puedo decir, ahora tú, Carlitos, ¿cómo te gustaría trabajar? Entonces él puede llevar y decir, a mí me gustaría trabajar en mi pupitre y hacer esto. ¿Ok? Y entonces comienza a cambiar los roles porque ya la maestra no es solamente el ente activo en donde todo lo que yo diga se tiene que hacer, sino también le estoy dando protagonismo a mi niño. De pronto, Doménica va a querer cambiar la actividad y decir, no, a mí me gustaría hacer esto. Ah, pero eso no suena tan bien. Sí, pero puedo ir componiendo cada uno de estos recursos sonoros. ¿De acuerdo? Tenemos muchas actividades, muchas estrategias. Ahora le invito a que vea otra propuesta con la misma canción, pero de diferente disposición del espacio. Nosotros ahora estamos trabajando acá porque estamos sentaditos, estamos frente a un computador o a su celular y por eso es que propuse esta actividad. Pero veamos qué más podemos hacer con un espacio más amplio y en una distribución mejor de nuestros recursos. Atención. ¿Qué nomás puedo yo trabajar al establecer un recurso sonoro? Pues viene acá lateralidad, dirección, ubicación espacial, ¿sí? Poder nosotros enfocarnos a un aprendizaje en donde el niño vaya descubriendo, no solamente por una clase que la maestra le da, sino también de una forma mucho más intuitiva, mucho más, con un proceso mucho más interior, en donde el niño puede sacar su propio aprendizaje de este recurso, ¿sí? Hay niños que cuando aprenden este trabajo, comienzan a ser mucho más discriminativos en el momento de escuchar todo, hasta lo más mínimo que su oído, el estímulo que a su oído está llegando. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar estos recursos, ¿sí? En otros países como Rumania, Alemania, Nueva Zelanda, trabajan este tipo de actividades con un recurso mucho más integrador con el niño, ¿sí? Donde a él le hacen el protagonista de este aprendizaje como tal, ¿sí? Con diferentes estrategias. Pueden tomar frascos en donde comienzan a trabajar y escuchar y les mandan de tarea a explorar cada uno de estos sonidos. ¿Qué es lo que encontramos en la cocina? ¿Cómo usted puede recibir o diferenciar esta información de los recursos que tenemos en la cocina? ¿Qué es lo que encontramos quizás a nuestro alrededor o estamos, por ejemplo, en diferentes estaciones? Si nos encontramos en un garage, ¿qué recursos vamos nosotros a explorar? ¿Qué pasa en las salas que nosotros estamos creando como maestras?
¿sí? Entonces es importante que el niño comience a activar este aprendizaje por hacerlo absolutamente todo musical, ¿sí? Y claro está que nosotros podemos también tener otros recursos, ¿sí? Recursos ya que son propiamente materializados como tal, ¿sí? Que están a nuestro alcance, ¿sí? Recursos que nos ayudan muchísimo a establecer este espacio en donde podemos despertar cada uno de los aprendizajes que el niño tiene. Bueno, vamos continuando entonces. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener como resultados en este trabajo? ¿Sí? Primero, el niño comienza a exteriorizar sus propios intereses y propósitos. El niño se hace mucho más activo al momento de realizar una pregunta. Él quiere también participar. Ya no es tan tímido, ya no tiene tanto miedo a exponerse o a equivocarse, que si bien es cierto, en muchas ocasiones eso es lo que le limita al niño a dar su propia opinión. Y en muchas ocasiones no solo a los niños, sino también a nosotros como adultos. Los niños aprenden activamente, hablan con entusiasmo de sus intenciones y también tienen una motivación interna, ¿sí? Se llegan a centrar en sus acciones y pensamientos. Es esa vocecita que a nosotros nos acompaña y que en muchas ocasiones nos limita y nos dice, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si tal vez mis compañeros se burlan? El niño comienza a desarrollar este factor crítico en donde tiene mayor protagonismo como tal y le gusta también ser en muchas ocasiones el que propone la estrategia musical. ¿Qué más vamos nosotros a conseguir? Pues los niños comienzan a elegir sus materiales y deciden también qué hacer con ellos, ¿sí? Hay muchas cosas que a nosotros nos puede sorprender cómo el niño le va a dar la utilidad. Puede ser que un material fue creado para una cosa, como sus cucharas, que nosotros ahora estábamos haciéndolo de forma musical, estableciendo un estímulo sonoro. Los niños pueden elegir y apreciar sus materiales. Eso les permite que en el mismo tiempo que aumentan la confianza, también puedan tomar sus propias decisiones, ¿sí? Cuán importante es poder trabajar justamente esta inteligencia emocional en nuestros niños, poder darles mejores oportunidades para que ellos tengan esta toma de decisiones que en muchas ocasiones nos hace falta cuando somos adultos. Exploran los materiales con todos los sentidos y descubren también las relaciones por medio de la experiencia directa con los objetos, como la transformación y la combinación de los materiales. ¿Qué pasa si mi profe me dio como tarea trabajar solamente con cucharas? Pero yo quiero ahora trabajar también con un frasco. Vamos, ¿y qué experiencia diferente voy a tener? ¿Sí? Los niños desde edades muy tempranas buscan satisfacer su curiosidad con los materiales que están a su alrededor, que conocen, que pueden experimentar, que los aprietan, que los tiran, que comienzan a tocar, a oler, que quieren saborearlos, que quieren desarmarlos porque quieren saber cómo son, cómo encajan, cómo funcionan. Por eso es que en muchas ocasiones el adulto no entiende por qué los niños destruyen sus juguetes, ¿sí? ¿Qué más vamos nosotros a conseguir? ¿Cuáles son los resultados de esta experiencia maravillosa de trabajar la musicomotricidad? Pues que usan herramientas apropiadas para su edad, ¿sí? El niño comienza también a tener una mejor exploración, a coordinar más acciones, ya no solamente una, ¿sí? A trabajar esta gimnasia cerebral que también nos ayuda muchísimo a conectar cada uno de estos aprendizajes que estamos teniendo. Ayuda a desarrollar la coordinación, a extender el movimiento y afinar algunas aptitudes motoras que en muchas ocasiones no las logramos, ¿sí? Lo cual permite hacer más cosas con su cuenta y resolver problemas más complejos. El momento que nosotros estamos trabajando esta propuesta, el niño se interesa más por resolver estos problemas como tal y en muchas ocasiones le gusta a él mismo complicarse porque tiene que sacar un mejor resultado. Le gusta que le pongan un problema porque a él le desafía a hacer mejor las cosas, a resolver de una mejor manera. ¿Qué más tenemos? Aprende a utilizar todo su cuerpo. Muchas veces
muchas personas, el momento de escuchar una canción, ¿sí? Tenemos un solo ritmo, una forma de expresarla como tal, ¿sí? Mientras que el momento en el que estamos trabajando este taller, los niños comienzan a activar más áreas de su cuerpo, ¿sí? Por eso es que el movimiento del vientre, el movimiento de las caderas, no es en vano, es porque en realidad el niño comienza también a trabajar desde muy temprana edad este tipo de movimientos descubriendo su cuerpo, ¿sí? No solamente con pies, no solamente moviendo los brazos. Ansiosos por ampliar sus capacidades físicas, los niños pequeños se trepan en bloques, ruedan el piso, dan vueltas, ejercitan sus músculos grandes con mayor destreza. Obviamente, el momento que nosotros estamos estableciendo un recurso sonoro, el niño tiene de por sí una activación que le permite a él crear mejores oportunidades y mecanismos para reaccionar ante la misma, ¿sí? Puede ser que la canción esté frente a ustedes, viendo a ustedes como tal una coreografía, pero el niño quiere desafiar y quiere crear sus propios pasos, quiere moverse de una forma diferente, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que respetar esa individualidad que cada niño tiene. Y hablan sobre sus experiencias, conversan más, desarrollan el lenguaje y las aptitudes sociales, aumenta la confianza del niño en la seguridad de su propia manera de hablar, ¿sí? Aquellos niños que son un poquito temerosos, aquellos niños que tal vez les cuesta mucho trabajo responder a una pregunta. Cuando visitamos a un familiar y aquellos niños que les preguntan ¿y cómo has estado? Y solamente mueven la cabeza o solamente se manifiestan así, sin un lenguaje verbal como tal, solamente con un lenguaje no verbal, es porque realmente necesitan estar mucho más musicalizados. Y bien, acá les he dejado yo una propuesta de algunos recursos. En este tiempo de cuarentena nosotros también podemos aprovechar sacando todo lo que reciclamos. Las maestras somos muy buenas para eso, ¿sí? Y comenzar a crear recursos por medio de instrumentos musicales, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos instrumentos de percusión caseros y están al alcance de absolutamente todos porque lo que está, lo que tenemos en casa nosotros podemos utilizar cada uno de estos materiales. Los recursos para crear materiales o instrumentos de viento, ¿sí? Y para los más pequeñitos de igual manera, para crear instrumentos de cuerda y tener cada una de los materiales que necesitamos para musicalizarnos en esta primera infancia. ¿De acuerdo? Bueno, para mí ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Les agradezco por su atención y espero que existan algunas inquietudes en las cuales yo les pueda solventar.